Amigos, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por este momento. Usted está concluyendo el módulo de verdades básicas. Nos quedaba este pequeño módulo. Es Jesucristo, es Dios. Definitivamente Jesucristo rompió la historia en dos, antes y después de Cristo. ¿Por qué la rompió? Porque él dijo que iba a resucitar. Ninguno ha resucitado. Ningún hombre, ningún pensador, ningún filósofo ha resucitado. El único que resucitó es Jesús de Nazaret. Ahora, Pablo afirma, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Bien, ¿por qué Jesucristo es Dios? ¿Por qué no lo Mahoma? ¿Por qué no lo es Gandhi? ¿Por qué no lo es Confucio? ¿Por qué no algunos de los que han venido y salido en estos momentos? ¿Por qué? Porque nadie ha hablado tan claramente acerca de Jesús o de acerca de Dios como Jesús. Nadie ha representado a Dios como Jesús de Nazaret. Definitivamente, Él es Dios. Algún día en un colegio me dijeron, por favor, necesitamos ver evidencia de Dios. Entonces, de acuerdo al método inductivo, que es observo, concluyo y tomo una decisión, entonces estamos hablando de dos teorías, la teoría de la evolución y la teoría de la creación. Nadie puede ir al momento donde se hizo el Big Bang. Nadie puede ir al momento donde por casualidad se hizo el carbono, que se unió al nitrógeno, que se unió al hidrógeno, que se hizo una molécula y por casualidad de repente se unieron y se unieron y ¡tum! Por casualidad de millones de años salió una ameba. Y la ameba comenzó a evolucionar por millones y millones de años y de pronto de allí salieron diferentes especies, una hacia la tierra, otra acuática y otra aérea. Y incluso se salió alguien muy parecido al hombre, el mico, o el mono, o de pronto el chimpancé. Y de allí se evolucionó, y se evolucionó, y se evolucionó, y se evolucionó hasta llegar al hombre. Nadie puede ir allí, incluso hay un eslabón perdido. Pero tampoco nadie puede ir al momento donde Dios de su interior saca al hombre y lo plasma en un poco de barro y forma el barro y sopla sobre él aliento de vida y fue el hombre. Y entonces le muestra el Edén y le muestra todo. Nadie puede ir tampoco a ese día. Nadie. Entonces nos toca venirnos más acá a los grandes representantes de Dios o los grandes representantes del hombre. Y el mayor representante de Dios se llama Jesús de Nazaret. Es lo que vamos a estudiar hoy, es lo que vamos a ver. No solamente se habló de Jesús en la Biblia, no solamente se toca el tema de Jesús en la Biblia, hay otros libros, hay otra historia, hay otras evidencias que nos hablan acerca de Jesús, sin duda alguna. Para citar algunas, está Luciano, el saltírico del siglo segundo, habló con desdén de Cristo y de los cristianos. Entonces habla Luciano. Hay otro que es Flavio Josefo, el gran historiador judío, que es 30 años después de la muerte de Jesús. Y dice que es un historiador judío, llegó a ser fariseo a la edad de 19 años y fue comandante de las fuerzas judías y después de ser capturado fue anexado al cuartel general de los romanos y dice en una cita, ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Habla Flavio Josefo, o un Suetonio, 120 años después de Cristo, que dice que es un historiador romano y habla de cómo los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la insignación de Jesús o Cristos, otra manera de deletrear Cristo, y los expulsó de Roma. Entonces, están hablando justamente de cómo Jesús estaba revolucionando. O Plinio II, Plinio el Menor, habla y cita, explicó que había estado matando a hombres y mujeres, niños y niñas, y que eran tantos los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debía continuar matando a todos los que se rebelasen o si se rebelaran diciendo que eran cristianos, o si debía matar solamente a algunos. Explicó que había hecho que los cristianos se incluyesen ante se inclinasen ante la estatua de Trajano.
Prosigue contando que también los hizo maldecir a Cristo, algo a lo cual no pueden inducirse a ningún verdadero cristiano. En la misma carta prosigue contando que la gente sometida a juicio, que afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo, antes del amanecer, y allí cantaban versos, alternando un himno a Cristo Jesús como Dios. Entonces, no solamente la Biblia habla acerca de un Jesús. También tenemos ciertos autores fuera de la Biblia que están hablando acerca de Jesús. O tenemos a Justinio Mártir, y Justinio Mártir, alrededor de 150 años después de Cristo, dice que es un filósofo mártir, apologista, o sea, defensor de la fe, nacido en Neápolis y bien educado, y tenía suficientes medios para haber llevado una vida de estudio. Y él habla de Jesús, dice, siguiendo el consejo del anciano caballero, este ferviente discípulo de Platón se convirtió en un creyente cristiano. Él declaró, hallé que solo esta filosofía era segura y provechosa. Y después de la conversión que ocurrió durante los primeros años de su madurez, se dedicó totalmente a la vindicación y propagación del cristianismo. Bien, teniendo en cuenta esto, estamos viendo que Jesús no fue una aparición. Estamos viendo que Jesús no fue como Papá Noel, o como Iron Man, o como Dragon Ball Z. No, 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 Jesús no es algo utópico. Jesús es real. Es real, fue el que vino a la tierra, cumplió su ministerio, estuvo entre nosotros, hizo milagros, hizo señales, habló verdades, puso a la gente en paz con Dios, y después de poner a la gente en paz con Dios, puso a la gente en paz consigo mismo, y luego murió en la cruz. Murió en la cruz por sus pecados, murió en la cruz por mis pecados. Entonces, estamos viendo realmente que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Escritos canónicos como los evangelios o escritos extracanónicos como los libros apócrifos nos hablan acerca de Jesucristo. ¿Ok? De acuerdo a esto, de acuerdo a lo que tenemos que hablar sobre una trilogía, o un trilema, perdóneme, no trilogía, sino un trilema. Jesús o es Señor, o Jesús era un falso mentiroso, o Jesús era un lunático perdido. Él tenía definitivamente una locura, una demencia. De acuerdo a esto, vamos a mirar ciertas aseveraciones. Bien, si Jesús era Dios, pero era mentiroso, entonces las aseveraciones que él hacía eran falsas. Entonces todo lo que él hizo es digno de un Oscar, porque era un hombre que hacía grandes cosas con respecto a su actuar. No, Jesús definitivamente no era un actor, no, Jesús era Dios. Y sus aseveraciones, cuando él habla de que es Dios, cuando él habla, si fuera mentiroso, entonces fue un hipócrita. Si fuera un mentiroso, entonces era un demonio, porque él sabía que estaba mintiendo. Y si fuera un mentiroso, de pronto murió por su mentira. Pero yo creo que alguien que va a morir por su mentira no muere. Dice, un momentico, yo soy un mentiroso. Y si él murió por su mentira, creyendo una mentira, entonces no era mentiroso, era loco. Déjeme hablar algo más de la mentira. Si Jesús era mentiroso, ¿cómo es que la mentira va a ser más bien que la misma verdad? Jesús habló de la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. En ninguna manera Jesucristo era un mentiroso. Y todo lo que habló trajo esperanza a los hombres. Y todo lo que habló, la gloria de Dios se manifestó sobre cada uno de nosotros. Entonces Jesús no era un mentiroso. Hablemos. Entonces Jesús era un loco. Sí, él murió con su locura en la cabeza. Ahora, al morir Jesús en su locura, estamos hablando de una locura que habla más verdad que los mismos sabios. Estamos hablando de una locura que es grande en prodigios. Y además, en su locura, confirmó lo que decía con señales. Confirmó lo que decía resucitando a hombres, mujeres, resucitando a jóvenes, como a Lázaro, o como a la hija de Jairo, o como también al joven que iban a enterrar, hija de la viuda de Naín, hijo de la viuda de Naín.
Un Jesús que confirmó multiplicando y dándole de comer a 5,000 con peces y panes. Ese fue Jesús. Jesús habló la verdad, confrontó a los orgullosos, confrontó a los pecadores, colocó y dio la esperanza de volvernos a reencontrar con Cristo. Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esas son las aseveraciones que hicieron que lo llevaran a la cruz. Los fariseos dijeron, no te matamos por mala obra, no te acusamos por buena obra o porque hagas señales, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron el mensaje. Ellos decían y sabían qué era lo que estaba diciendo Jesús. Y Jesús en ningún momento lo negó. No, no lo negó. Entonces Jesús no era un loco. No, no porque un loco no rompe la historia en dos. El gran antagonista de Jesús, Friedrich Nietzsche, uno de los anticristos de esta época, murió loco y comiéndose el estiércol de sus propias gallinas. Miramos a Jesús. Jesús todavía se menciona. No hay hogar en la tierra que no tenga una Biblia. No hay hogar en la tierra que se conozca a Jesús como Dios o como profeta o como gran sabio, pero que se conoce. Se conoce. Entonces, si Jesús no era un mentiroso y si Jesús no era un loco, solamente nos queda una cosa. Jesús es el Señor y Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces a usted y a mí nos queda obedecerle y nos queda seguir con él. Qué bueno, ¿no? Bien, ahora veámonos entonces, de acuerdo a esto, algunas cosas que implican también y que nos defienden apologéticamente en la apología, que es la defensa de la fe. ¿Quién era Jesús? Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Vamos a ver algunas profecías. El libro de Génesis, capítulo 49:10, Génesis 49:10, vamos a verlo acá rápidamente. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sión, y a este se congregarán los pueblos. Aquí es donde está la profecía, se está hablando. ¿Dónde se cumple esta profecía en Jesús? El libro de Lucas, capítulo 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. Estamos hablando de la genealogía de Jesús. Y algo que hacían los judíos era aprenderse la genealogía de Jesús. Y ahí está. O la genealogía de cada uno de ellos, incluyendo a Jesús. Bien, hablemos de otra. Nacimiento en Belén. El libro de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá y será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2:1, leí Mateo 2:2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto desde el oriente y hemos venido a adorarle. Bien, vamos a mirar otra profecía. A Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y a Egipto llamé a mi hijo. ¿Con qué propósito lo dice? ¿Qué pasó? ¿A quién llama? No, Jesús estaba siendo perseguido, y cuando estaba siendo perseguido, entonces lo llevaron. Mateo 2:14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estamos hablando de quién? De José. Ok. Nacido de una virgen. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os sé poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Por tanto, él mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí está. Y lo vemos en el nacimiento de una virgen, Mateo 1:18. Mateo 1:18.
Ya lo tenemos ahí. Y dice aquí, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Por eso fue virgen. Y una virgen que concibió un niño. Bien, aquí está. Vamos a hablar otras dos más. Hay muchas más. Hay 3000 profecías. Pero vamos a hablar unas dos más. Aquí está. Vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:13. Dice así. Y me dijo Jehová, echando al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesorero. Usted y yo sabemos. Solamente le voy a colocar la Biblia. Mateo 27:6 y 7. Y allí dice que le entregaron a Judas 30 piezas de plata. Y con estas 30 piezas de plata, vendieron ¿a quién? Vendieron a Jesús. ¿A quién vendieron? A Jesús. Ok. Y por último, sus manos y sus pies perforados. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellas me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Wow. Es un salmo netamente de lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario. Y en Juan 20:27 nos habla dónde se cumplió la profecía. Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. Teniendo en cuenta esto, vemos las profecías que se cumplieron acerca de Jesús. Amén. Ahora, quiero que miremos bien algunas cosas, mucho más. Y hablemos de, por ejemplo, ¿dónde se ve que Jesucristo habla de que Jehová como el Padre declara una cosa y Jesús, no es que se aprendió esto de memoria, él lo hacía, él lo veía. Entonces, en Isaías, vamos a ver aquí cuál es el título de Jehová Dios y cuál es el título de Jesucristo, para ver que Jesucristo es Dios. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En la Biblia lo habla, y entonces ¿dónde se cumple? En Juan 1:3. Juan 1:3. Le estoy hablando confirmándole a usted dónde Jesucristo es Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos damos cuenta que se cumple aquí la profecía. Se cumple aquí. Otra profecía. Primer libro de Samuel 2:6. Primer libro de Samuel 2:6. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir, o sea, él hace resucitar. ¿Y dónde está allí Juan 5:21? Miren lo que dice. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, la da. Tanto que levantó a Lázaro, tanto que levantó a la hija de Jairo, tanto que levantó a muchos más.
Amén. Hay muchos, hay muchos. Por ejemplo, Éxodo 3:14. Éxodo, hay muchas más donde se dice, pero estoy colocando nomás algunos. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. ¿Dónde Jesús dijo yo soy? ¡Wow! ¿Dónde lo dijo? Juan 8:58. Juan 8:58. Mire lo que dice acá. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Encontramos mucho yo soy de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Cuando lo cogieron, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Él siempre lo menciona. Allí es donde está Jesús. Por eso, por haber dicho eso, lo mataron. Hereje, ¿usted cómo va a decir que es Dios? Eres un hereje. Y le levantaron esto y le hablaron acerca de Jesús. Y ahí está. Oseas 13:14. Listo. Dice, de la mano del Señor los redime, los libra de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¡Wow! ¿Cómo lo habla el Señor aquí? De hermoso. Y mira lo que dice, Efraín será asolado en el día del castigo y en las tribus de Israel hice conocer la verdad. El 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá también tropezará con ellos. Él es el redentor. ¿Quién es? Él es el redentor. Bien, muchas veces Jesús habló de que Él era la vida. Jesús habló de que Él era el Hijo del Hombre. Pero hay algo. Jesús también declaró que venía por segunda vez. Para terminar, déjeme decirle algo. Nuestra fe es una fe ciega de ojos abiertos. Creemos en Jesús. Creemos en Jesús no solamente porque lo sentimos o lo experimentamos. Perdón. Creemos en Jesús por las evidencias. Usted lo sienta o no lo sienta, Jesucristo es Dios. Usted lo sienta o no lo sienta, Jesús experimentó y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted lo sienta o no lo sienta, Jesús es Dios y está con usted. Doy gracias a Dios por este momento. Doy gracias a Dios porque usted concluyó aquí con el módulo de verdades básicas. Le bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.